el año que viene, digo, cómo vamos a votar el año que viene? ¿Vamos a poder elegir a los candidatos o lo van a elegir los partidos políticos? Es un debate que se está gestando y que en algún momento se va a dar. Hay un tema, hay un escándalo en el Poder Judicial. Un funcionario judicial, Juan Pablo Ortega, se entregó ayer a la central de policía después de que el fiscal le pidiera al juez su detención. Está sospechado de incumplimiento de deberes de funcionario público, está sospechado de tráfico de influencias, de ejercicio ilegal de la abogacía y de armar causas en contra de una persona. Toda una situación muy complicada. 27 celulares ha usado para evadir evidentemente el seguimiento. Así que la situación está complicada. Y vamos a hablar con el fiscal que le pidió su detención al juez en nuestro programa de hoy. Pero para cambiar un poco el tema, también vamos a hablar de vida, vamos a hablar de biología, vamos a hablar de flora y fauna de San Juan, de la importancia que tienen, de los espacios y los sitios protegidos. ¿Corre riesgo la fauna y la flora sanjuanina con el calentamiento global? La gente del Colegio de Biólogos de la provincia nos va a estar acompañando. Arrancamos de inmediato entonces con nuestro programa de esta noche. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo estás, Carolina? Bien. Vos arrancaste con este tema del calentamiento global, algunos de los cambios que hay en la provincia. Los biólogos van a hablar mucho más. Pero si hay un signo que nos viene marcando desde hace un par de años es la crisis hídrica. Y esta semana hubo novedades en cuanto a la situación de la provincia con respecto a los recursos hídricos. Sacaron un cálculo y en este momento entre los 3 diques hay un 18% de llenado de la capacidad de agua. Es muy bajo. Y estamos hablando de un año en el cual probablemente hubo más nevadas, hubo un poco de mejora. Hoy compartieron en redes una imagen de un helicóptero que ha sobrevolado la zona del Río de los Patos y dicen que hay bastante nieve, incluso en algunos lugares 2 metros. Hay más nieve que el año pasado. Esa es la novedad. Este año nevó más que el año pasado y eso es una gran ventaja. Pero no va a ser suficiente. Pero el tema es que con qué inicio estamos. El inicio de este año con el 18% del llenado de los diques quiere decir que tenemos un 18% del agua que pueden almacenar, pero no que se puede usar, porque hay un porcentaje alto de este 18% que es parte de lo que no se puede sacar de los diques. Por más que tengamos mejor año, va a llevar un tiempo y hay que tener en cuenta esto. Va a haber un tiempo en el cual esa nieve no se va a derretir y calculan que aproximadamente en enero por el río va a llegar más de lo que se saca. Se sacan 35.000 litros por segundo para poder regar en la provincia con el coeficiente actual, que es un coeficiente bajo de riego, para regar en el Valle de Tulum. Sí. Eso es para la agricultura, sobre todo, una parte va también para el consumo humano y otros usos. Pero esos 35.000 litros por segundo, el río no los va a traer hasta aproximadamente enero o febrero. Y de acá a diciembre ya empezaron las discusiones. Los regantes acordaron que en septiembre no va a haber corta de agua, por lo tanto en septiembre van a sacar la cantidad de agua todos los días de riego, pero en octubre, en noviembre, en diciembre van a haber cortas y esas cortas van a traer ruido. Lo que se viene entonces para un tiempito más. Viene, sí. Pablo Padín, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Lamento haberle... La pegaste cerquita. No, lamento. 7,4. Lamento haberle pegado. En realidad no es... como vos bien lo decías en la presentación, esto nos trae más pobreza, porque los sectores más vulnerables de la sociedad no tienen manera de cubrirse ante la inflación. Es realmente un flagelo, ya a esta altura, un flagelo de difícil solución. Pero quería hacer una breve acotación. Sí. Parece que hubiera pasado un año desde aquel día 2 de julio que renunció Martín Guzmán. En el transcurso de ese mes, bueno, fueron sucediendo ataques, todo lo que podemos ir, que todos estuvimos al tanto, ¿no? Pero en el fondo de la cuestión, cómo la política y la falta de profesionalismo, creo yo, en quienes están al frente del gobierno nacional, y hablo de la vicepresidenta y del presidente, que por una cuestión de rencillas, de cuestiones personales y no políticas, y no de posicionamientos, porque la receta que hoy está aplicando Massa es exactamente la misma
que quería aplicar Martín Guzmán ajustándose a lo que se había acordado con el FMI. De lo cual no estoy poniendo en discusión si es bueno o malo, si el acuerdo es malo o bueno, no se tendría que haber firmado. Saquémoslo del lado. La realidad es que un mes después, o un mes y pico después de esa renuncia, que además tenemos que tener claro por qué también renunció. Más allá de las presiones que venían de varios meses, hubo un discurso 2 minutos antes donde se lo nombró e inmediatamente presentó la renuncia. Igual ya la venía pensando. De todas maneras, las cuestiones que tienen que ver con la crisis política nos generó a nuestro país 2 puntos de inflación más sobre una inflación que ya es realmente de envergadura. Hoy las proyecciones que están haciendo desde diferentes consultoras, ninguna habla menos de un 90% de inflación, anual, otras llegan a hablar de un 117, el 118% durante anual. 2022. Y bueno, si ya tenemos 71%. Esto llamo a la reflexión, de todos los políticos, sean el oficialismo de hoy, o el oficialismo de ayer, o el que fuese para el año que viene. Que cuando se juega en política, ya en el año 2019, ocurrieron, 18 y 19, ocurrieron algunos traspiezos políticos también, que hicieron de que la inflación llegara hasta el 50% en aquella época, que era tremendo. Hoy la estamos duplicando. Digo, hay cosas que va a tener que el sector político, todo el área política, ponerse de acuerdo, y hay políticas de Estado que tienen que consensuarse y generar de acá en adelante cosas que no se puedan mover, sea quien sea que gobierne este país. A un 120% de inflación anual, no hay posibilidades de que tengamos aspiraciones, no solamente a sacar de la pobreza y la indigencia a grandes sectores de nuestra población, sino que va a ir creciendo paulatinamente, mes a mes, ese sector. Nada. Bueno, lo vamos a ampliar, porque bueno, si tenemos tiempo vamos a hablarlo también con los invitados. Miriam Pérez, ¿cómo le va? ¿Cómo está su fin de largo? No, para mí... No hay fin de largo para usted. En absoluto, para nada. Sigue siendo un fin de semana absolutamente normal. Déjame toser. Tosca. Ahí está. Ay, debe ser el viento sonda. Te dice una señora de Rawson que el viento no ha pasado, que está muy fuerte en Rawson. Yo sentí que estaba más tranquilo acá. Parece que no, ¿eh? Bueno, mira, yo te quería contar que la producción sigue trabajando aún con tantas malas noticias que tenemos, y traía 2 datitos de color. Esta semana, positivos. Muy bien. Positivos. Bueno, por fin. Diego Armando Soria ha sido el ganador del concurso de poda realizado esta semana en San Juan, porque fíjate vos que yo creo que, además del dato de color, es tan importante que se le dé un espacio al obrero de viña tan importante, sobre todo el que trabaja en la poda, que es un hecho tan importante para la vitivinicultura que se debe ser reconocido. Depende de la poda de cómo vos vas a tener los frutos a posteriori. Bueno, se hizo este concurso que va a ser a nivel regional. Esta ha sido la instancia local. Diego Armando Soria ha ganado el primer lugar. Ha sido supervisado por el vicepresidente del INB, Huguito Carmona, también por... Cascón, que ¿priorizan la calidad o la velocidad? Rapidez, calidad y por supuesto la técnica, que es fundamental para que después el fruto crezca como corresponde, ¿no? Así es que bueno, me pareció un dato curioso, de importancia, de darle un valor al obrero de la viña, que es tan importante, porque siempre uno termina hablando de vinos, que esta semana me di cuenta lo que habían subido. Un vino que yo compraba para todos los días, de Caucete precisamente, que costaba 380, 390 pesos, que es el que cualquier persona puede llevar, bueno, no sé si cualquier persona, pero muchas personas pueden llevar a la mesa cotidiana. En este momento cuesta 500 pesos, pero así, en este mes de julio aumentó, ¿no? Sí. Pero vamos con otro dato también interesante de la vitivinicultura. En Mendoza se realizó un concurso que se llama Guarda 14, que lo hace el diario Los Andes de Mendoza. Participaron 247 vinos de las distintas provincias vitivinícolas, de los cuales 28 ganadores fueron de Malbec. Entonces hicieron un medallero de los Malbec. Bueno, qué coincidencia, 21 de los Malbec eran mendocinos, 5 eran de Tucumán, 1 de San Juan. Entonces, ¿por qué no lo vamos a nombrar? Yo quiero pensar que no se presentaron más en ese concurso, es una opción, ¿no? Sí. Bueno, ese ganador fue un vino que se ha presentado hace muy poquito en San Juan, hace menos de 10 días, que es Ripalta Nesman, es un vino de alta gama, un gran Malbec.
procedente de Pedernal, de la guarida del Malbec, ahí ha comprado ¿Cómo de está las uvas. Pedernal, no? Además ese vino está increíble, increíble. Y bueno, me parecía también lindo remarcarlo porque quizá ganaron 2 nada más de San Juan. Él y el Cabernet Franc Sempiterno de Catuco Molina, que es difícil el nombre, ¿no?, de decirlo, pero es muy bueno el vino, muy, muy bueno también. Bueno, nos vamos a estar degustando un rosé ahora cuando terminemos de el eso programa tengo de para Kika contarte Camuñas. un montón. ¿Ah? Vamos a presentar a nuestros invitados. 2 diputados, el diputado Enzo Cornejo del PRO, muchas gracias por venir, muy buenas noches. Buenas noches, la verdad que siempre un placer venir a este canal. Y Andrés Chanampa, también de bloque bloquista, dentro de Juntos para el Cambio. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias Miriam, Carolina, Pablo y Gustavo por la invitación. Han tenido una sesión interesante esta semana, ¿no? Tenemos nuevo Código Procesal Civil, un laburo importante. Bueno, obviamente ha habido toda una comisión también del Poder Judicial para poder trabajar en esto que cambia, entiendo yo, un poco, o que apunta a mejorar la eficiencia, la celeridad y actualizar un poco el anterior. Estuvimos trabajando en la Comisión de Justicia y LAC durante más de 6 meses. La verdad que los diputados que integran el recinto y que participan de estas comisiones, si me decís, uno de los principales temas importantes fue el hecho de eficientizar, quitar el papel de todos estos procesos, el hecho de digitalizar. Estamos en una avanzada en la justicia en la provincia de San Juan, donde a través de esta nueva reforma que se produjeron va a dar mayor celeridad en el tema procesal y, por supuesto, también seguimos avanzando en el Código de Familia. Ahora también están trabajando en eso. ¿Para cuándo? Y se calcula que en las próximas semanas va a salir también, y es un trabajo en conjunto que se viene realizando y, por supuesto, en esto mucha colaboración de la justicia, que también han destinado muchas personas que puedan ver cada punto de ese código, ¿no? Sí, como bien decía Enzo, creo que ha sido un trabajo de más de 8 meses de trabajo. Lo importante es rescatar acá, Gustavo, es que esto no es una cuestión de oficialismo ni de oposición, ¿no? En esto yo lo decía en la sesión del pasado jueves, hay un alto nivel de discusión en las comisiones con los consensos y los disensos, pero esto es una parte más que viene a complementar un trabajo en conjunto con el Poder Judicial, como fue, nosotros hemos aprobado la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, flagrancia, el nombramiento de jueces, hemos modificado una corte prácticamente con todos nuevos. Digo, este trabajo que viene, valga la redundancia, trabajando el vicepresidente, el doctor Gattoni, con los presidentes de bloques y con la justicia, creo que es muy importante, resumido en lo que dice Enzo, en la aceleración, en la digitalización y también el acceso a la justicia eso me parece para muy los que importante. menos tienen, porque se acotan los plazos y se permite a las personas que tienen menos recursos poder acceder a la justicia, que bueno, no es sencillo, digamos, ¿no? Está bien. Hay un tema, ya pasamos a las consultas del panel, pero hubo un fallo que en este caso implicaba ya no al bloque Lealtad, sino a Juntos por el Cambio y a los partidos que lo componen, que habían, bueno, también hecho una presentación por el tema de la inconstitucionalidad de la eliminación de las PASO. ¿Cómo lo han recibido? ¿De qué se está hablando? ¿Hay posibilidad de un acuerdo para discutir un nuevo sistema o van a esperar, van a apelar, esperar a la Corte? Hemos respetado los tiempos de la justicia, teníamos una expectativa diferente, por supuesto considerábamos de que este fallo iba a salir a favor de la presentación de Juntos por el Cambio. El día martes vamos a ser notificados de esta resolución, vamos a tener 10 días para interponer un recurso ante la Corte de Justicia de la provincia y, por supuesto, según trascendidos extraoficiales, de negar la Corte de Justicia de la provincia, vamos a llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, bueno, por supuesto que tenemos mucha expectativa generada, dado que cuando presentamos este pedido de nulidad e inconstitucionalidad estaba fundado, según los diferentes cuerpos técnicos, en que realmente el hecho de la eliminación de las PASO no fue correcto en la provincia de San Juan. Nosotros el 13 de diciembre dijimos que si el 16 de diciembre del año pasado sucedía lo que suponíamos que podía pasar, lo íbamos a judicializar. Consideramos, si me decís si me gustan o no me gustan las PASO, la verdad que no me gusta mucho el tema de las PASO, pero sí creo y considero
que es el único elemento que tenemos para que el sanjuanino, entre diferentes posibilidades, elija el candidato que más lo representa. Sí, bueno, también hay otros sistemas, el tema de lemas o no hay posibilidad. ¿Cómo lo ves vos al tema de lemas? Bueno, yo un poquito para completar lo que decía el diputado Cornejo, yo respeto mucho las opiniones, por supuesto. Yo soy partidario que la política se debe resolver con la política. Entiendo que la judicialización de la política no es bueno para el sistema político. Pero bueno, somos respetuosos, creo que ha sido clara la justicia. Es cierto que hay una instancia que en este caso los bloques de la oposición pueden apelar. El gobierno creo que se ha mostrado en todo momento respetuoso de las instancias. Pero bueno, hoy tenemos un sistema que la PASO no está. Hoy, si vamos, para que lo entienda la persona que lo está viendo, hoy sería una interna partidaria con los partidos políticos. Yo creo que el gobernador, con una muy buena decisión en ese discurso del 1 de abril, nos dio la responsabilidad a los diputados, que somos quienes representamos al pueblo, para discutir y defender un sistema electoral que a la vista está, y ustedes que son periodistas, esto creo que no me van a dejar mentir, había prácticamente un 70% que no quería más el sistema electoral de las PASO, digo, por encuestas y por un montón de cosas. Pero independientemente de eso, yo comparto que hay... A ver, el sistema electoral debe ser redactado, por decirlo de alguna manera, desde la política, con los referentes de la política, y en la Cámara de Diputados yo tengo mi opinión personal, lo hemos discutido, lo hemos hablado, pero por supuesto nos sentaremos con los bloques a discutir el mejor sistema para que todos podamos participar. Con el presidente de la Cámara, con Roberto Gattoni, el gobernador, y me adelantaba que efectivamente él está pensando otra vez en una convocatoria a ver si se puede conseguir un acuerdo entre las partes que deje de lado, que renuncie a la judicialización y que puedan avanzar en algún sistema que podría ser... Nosotros, cuando nos encontramos el 16 de diciembre, y en esto quiero hacer foco, nos encontramos en plena sesión con un expediente de que no teníamos tiempo de leerlo. La verdad que no hubo diálogo, no hubo debate y menos consenso. En ese momento ni los diputados del oficialismo tenían entendido qué iban a tratar. Y por supuesto, en plena sesión, mientras vos tratás los temas que estaban en el orden del día, metemos sobre tabla este tema. Y la verdad que para nosotros fue algo que, mientras duró el tema de la pandemia, teníamos el diálogo suficiente entre los presidentes de los diferentes bloques, y ese día algo pasó que se rompió. En ese momento nosotros, ¿por qué llevamos a la justicia esta situación? Porque si hubiese existido el diálogo, lo hubiésemos debatido, hubiésemos tenido la posibilidad de tratar otro sistema. Hoy, por supuesto que consideramos que los tiempos están agotados. Imagínate vos de que a la ciudadanía de San Juan le tenés que dar los tiempos suficientes para que sepan bajo qué sistema vamos a elegir las autoridades, que no es un tema menor. Para colmo ese día, nosotros le dijimos a los sanjuaninos que le íbamos a alivianar el día a día, de que iban a votar menos veces. Hoy cuando escucho extraoficialmente de que se adelantan las elecciones, entonces no sé para qué eliminamos las PASO. Y en esto también hay que destacar y que los sanjuaninos sepan que cuando se adelantan las elecciones, quien termina colocando los fondos para ese adelantamiento es la provincia. Y hoy hablar de recurso económico con la crisis económica y social que estamos viviendo, la verdad que no estaría bueno, y creo que hace falta ese gran gesto de la clase política, que realmente nos preocupemos y hagamos el foco en lo importante, ¿no? En caso de que terminen los tiempos como venían, en caso de que quede firme esta sentencia judicial que confirma la eliminación de las PASO, ¿ustedes como oposición van a intentar que que la elección sea simultánea? ¿Van a intentar que sean diferidas? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque por ahí hay muchas versiones que se van charlando, todavía hay que definir cuál va a ser finalmente el sistema electoral. Hay mucho por definir, estamos en agosto, ya mediados de agosto, y creo que hacen falta un poquito más de definiciones, por lo menos una idea, un objetivo de cómo va a ser el año electoral del año que viene. El sistema es, el que dijo Andrés recién, hoy en día son internas partidarias. Y por supuesto que nosotros vamos a seguir avanzando en este proceso de ver qué dictamina la Corte de la Provincia o la Corte Suprema de la Nación. Esto genera mucha expectativa, pero genera falta de... ¿Cuál sería el objetivo o lo que ustedes esperan? Como oposición, como oficialismo, ¿qué es lo que esperan? ¿Cómo esperan que sea el año electoral del año que viene? Nosotros, por supuesto, que esperamos que la justicia actúe y que realmente volvamos a las PASO, que es el sistema por el cual todo el país elige entre varias oportunidades
el candidato que más representa a cada ciudadano. Y en eso es importante que se hubiese producido una reforma electoral estructural a nivel nación, que no se produjo, y también nosotros hemos propuesto mecanismos, como era el tema de boleta única, que tampoco se trató en la provincia de San Juan y que por supuesto lo presentamos en el 2021. Y si hubiésemos presentado y se hubiese tratado, mínimo que se traten los proyectos y que tengamos a través de la discusión en el recinto saber si se podía aplicar o no. Y luego de esto, dentro de los términos, hoy podemos hablar de que nos podemos colocar a trabajar sobre un nuevo sistema electoral, pero ya iría para el 2027. Están los tiempos agotados, salvo que, viste, cuando forzás la interpretación de las diferentes leyes, hoy en día tenemos que tener un respeto por las instituciones, tenemos que saber que le tenemos que llevar claridad, transparencia a cada sanjuanino y que cada sanjuanino sepa ya de qué manera vamos a elegir autoridades. Indudablemente es algo que afecta a los votantes. Llega un mensaje, por ejemplo, y dice: el hecho de que hayan pasos no significa que van a solucionar los problemas de los argentinos. Yo no fui a votar en las pasos y no iré. Un mal mensaje, ¿no? Porque en definitiva es la gran oportunidad. ¿Ustedes qué contestarían ahí? Bueno, a ver, primero que yo siempre digo que la mejor manera es expresarse. Digo, te puede gustar un partido, un frente, etcétera, pero hay que expresarse, hay que votar. Me parece que el derecho al voto costó mucho obtenerlo y me parece que debemos seguir luchando para que haya, obviamente, libertad de expresión y en el marco de la democracia que todos participemos. Pero respondiendo un poquito a lo que decía Carolina, mira, nosotros propusimos, porque está bien, yo entiendo los plazos, los tiempos, entiendo las esperas, entiendo, pero debemos proponer. Me parece que hoy por hoy, independientemente de los sistemas, creo que yo soy partidario que sí se va a llegar a consensos, porque esto es el arte de la política, consensuar para trabajar y para mostrarle a la ciudadanía el mejor sistema electoral. Nosotros hemos propuesto un sistema, que es un sistema de colectoras, lista de colectoras, lo hablamos con el gobernador. Diego, cuando digo de nosotros, hablo de mi bloque, el bloque bloquista. Tuvimos una reunión con nuestro presidente, en este caso del Frente. Le propusimos por qué el sistema. Nosotros, nuestro partido, entendemos que tenemos la posibilidad de este sistema de participar en los 19 departamentos, pero bueno, también es muy similar al sistema de lemas, que también se está discutiendo, porque todavía no hay nada presentado. Esto quiero que aclararlo. No es que ya está presentado en la Cámara, no hay ningún proyecto presentado, salvo las charlas, las discusiones que tenemos entre los diferentes colegas de la Cámara. Creo que el sistema debe ser con representatividad. Digo, cada uno que nos presentemos, tenemos que tener la posibilidad, digo, por ejemplo, en los consejos deliberantes, porque hay varios rumores que obviamente que uno que gana puede llevarse todo, pero creo que el mejor sistema en los consejos debe ser un sistema de proporcionalidad donde todos los que participen tengan la posibilidad de estar representados. Por lo menos eso es lo que nosotros hemos propuesto. En esto de que todavía no hay nada, digamos, oficial. Pero bueno, falta un tiempo. En todas las categorías. Nosotros propusimos desde, claro, lo que pasa es que vos tenés que tener colectora o a gobernador o a intendente. Porque, digo, los diputados serían proporcionales y los concejales proporcionales. Exacto. Pero todo lo que sirva para quienes tenemos la posibilidad, en el caso particular, yo lo he dicho acá y lo he dicho en cuanto micrófono he tenido, uno tiene la aspiración de competir en el departamento Chimbas y en el caso nuestro, digamos, tenemos la posibilidad de que participemos, pero con representatividad como corresponde, ¿no? Tenemos que ir cerrando el bloque. No sé si hay una última pregunta. No, lo dejamos para la próxima. ¿Lo dejamos para la próxima? Muy bien, entonces hacemos una pausa. Hacemos una pausa y volvemos en un ratito ya con un nuevo bloque y nuevos temas. Quédense con nosotros. Estamos recibiendo tus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp, que la tenés acá. 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 Ya voy.
estamos de vuelta para hablar un poquito más de política. Había quedado una pregunta pendiente de Pablo Padín. Lo veo con cara de medio, no sé, incisivo. No, digo, se habla de 7,4. que... Y en esto, en realidad la pregunta es para los dos, pero vamos a... Bueno. Con Andrés vamos a empezar. Recién mencionaste el tema de que las cuestiones políticas tienen que, en definitiva, solucionarse, buscar las soluciones, los arbitrios dentro de la política. Han pasado 8 meses desde que se presentó este proyecto y se convirtió en ley. No ha habido tiempo suficiente para un diálogo más profundo, para abrir el juego. Digo, más allá de que, bueno, ya pasó lo que pasó, si no, no había habido diálogo, etcétera, etcétera. Me parece interesante esto que el vicegobernador está poniendo de manifiesto de que va a empezar con el diálogo. Primero, se perdieron 8 meses de diálogo. Según mi opinión, se perdieron 8 meses de diálogo. Mira, Pablo. Creo que en un país como este, con además tantos malestares que está viviendo la población, y la verdad que el tema político de si va a haber paso o no va a haber paso, la verdad que les digo, no me quiero poner la voz del pueblo porque no soy nadie para hacerlo, pero por lo menos lo que siente uno, que las cuestiones de todos los habitantes de este país pasan por otro lado y no por esto. Solamente para quienes están en algún momento, en algún cargo de decisión, los atraviesa este tema. Digo, ¿no se perdieron ya 8 meses de diálogo? Mira, Pablo, primero lo primero. Primero había una cuestión de plazos que había que respetar. Recién la justicia, el último planteo ha sido el viernes. Que no le quita que no hemos venido conversando, que es verdad. Pero a partir de ahí nosotros hemos propuesto un proyecto concreto que se lo hemos expresado al vicegobernador y se lo hemos expresado al gobernador desde nuestro partido. Yo no puedo hacerme cargo por ahí de los demás partidos. Tengo entendido que también están trabajando en un proyecto y después de la oposición yo no te puedo decir si el vicegobernador viene hablando o no con ellos. Yo tengo entendido que sí, pero eso lo tiene que responder mejor Enzo. Mira, nosotros, es bueno que el interbloque de Andrés están proponiendo, pero nosotros, y en esto me quedé con el mensaje de la desesperanza que sufre esa señora de saber que la clase política está pensando en sistemas electorales y no en solucionar los problemas del día a día de la gente. Yo sé de que la gente está asqueada de esto, ya la verdad que hasta tiene un desinterés de saber de que los problemas estructurales no se solucionan. Y nosotros hablando de saber de qué manera vamos a elegir las autoridades. Lamentablemente los plazos están agotados, tenemos que volver a las PASO, a este sistema que tampoco es bueno, pero yo cuando escucho y veo por diferentes medios que hablan de lema, por ejemplo, la verdad que eso retrocede, eso es algo que me hace recordar a provincias que han retrocedido tanto y no tenemos un sistema superador y pensar hoy en día en lema, en la cantidad de boletas, me imagino una cantidad de votos y la verdad que terminás votando a aquel y que gana aquel que no votaste. Disculpame, Enzo. Digo, puntualmente, ¿ustedes están dispuestos también a sentarse a una mesa de diálogo? Nosotros estamos dispuestos del primer día, pero recordá algo, se terminaron los plazos. Vos dijiste recién algo, se perdieron 8 meses. ¿Y por qué se perdieron 8 meses? Porque nosotros el diálogo tenía que existir antes de eliminar las PASO. El día que se eliminan las PASO en la provincia de San Juan, no lo sabía nadie, no lo sabían los medios 2 o 3 días antes en algunos diarios, el resto no lo sabía nadie, nos enteramos porque 3 diputados firmaron y la verdad que nos encontramos con un expediente de 50 fojas. El otro día cuando estuve en la audiencia escuchaba algo que hablaba y él decía que al inicio de la sesión, no, los primeros 5 temas, que eran temas importantes, no dándole relevancia a los temas que faltaban, en plena sesión había que leer 50 fojas y no sabíamos cuáles eran los artículos que se habían cambiado. No fue serio y en ese momento tenía que existir el diálogo porque existió durante todas las pandemias. La oposición en San Juan votó y avaló todos los decretos de necesidad y urgencia del gobernador porque estábamos en una situación totalmente atípica, había una pandemia y por supuesto hemos sido colaboradores de esa situación. Hoy en día dijimos también, cuando habla el gobernador en el inicio de sesiones, dijo que iba a llamar a todos los representantes de los partidos políticos a un diálogo para que pudiésemos charlar de este tema. Estamos en agosto y la verdad que no se dio. Sí, por supuesto, van a encontrar siempre de parte de la oposición la posibilidad de encontrar soluciones, pero nosotros ya estamos a menos de un año
si se adelantan las elecciones, de un proceso tan importante para los sanjuaninos de saber de cómo vamos a elegir a las autoridades, que no es un tema menor y por supuesto, sí creo de que la participación es una cuestión importante en la democracia y hay que dejar a todos aquellos que se sientan con responsabilidad que puedan ser elegidos, ¿no? Vamos a tratar de hacer respuestas cortitas, claro. Cortitas, porque estamos esperando también el contacto con el fiscal. Me gustaría que habláramos un poquito de lo que está pasando a nivel nacional. Decimos, bueno, sí, la crisis económica se lleva por delante todo, la gente está desesperada por lo que está pasando, hay muchísima incertidumbre. Hasta hace poco una crisis política de magnitud en el frente de todos a nivel nacional. Eso parece que está un poco tranqui, por lo menos se ha aplacado un poco después de la llegada de Sergio Massa y del ministro de Economía y de lo que pueda llegar a conseguir en las próximas semanas. Pero ahora están en la oposición, ¿no? La interna tan fuerte y tan pública en la oposición con Lilita Carrió denunciando quién tiene negociado y quién es cercano a Sergio Massa y de alguna manera haciendo daño también dentro de la propia fuerza. ¿Cómo ves vos esta...? Una visión personal. Dios quiera, tengo el optimismo y la esperanza de que a Sergio Massa le vaya bien. Por ahí me encuentro en un café que me dicen, che, esta es una situación ideal para usted de la oposición. Le digo, no tenéis idea de lo que está diciendo. Si a Sergio Massa le va mal, nos va mal a todos los argentinos. Segundo tema, el de Carrió. La verdad es que estoy en contra de sus dichos. El respeto y, por supuesto, la responsabilidad de cada dirigente junto por el cambio. Hemos construido una verdadera alternativa. Somos un espacio serio y, por supuesto, me solidarizo con las personas que fueron afectadas por estos dichos. Si hay resortes internos para que Lilita pueda decir dentro de una mesa de discusión, por supuesto que se la va a escuchar, vamos a poder debatir, pero me parece que la Argentina, con la grieta que ya había en el kirchnerismo y ahora intentar buscar una fisura dentro, no tenemos tiempo para eso. Lo ideal es que nos ocupemos de los problemas estructurales de la Argentina. Yo creo que, a ver, mientras el Frente de Todos tiene estos problemas que son públicos, que bien lo expresaba Pablo al principio del programa, estas diferencias entre el presidente y la vicepresidenta que no son buenas, porque termina sufriendo la sociedad, pero también creo que lo que no está claro son las políticas de Estado que tiene el país. Me parece que esto es decir, nosotros somos mejores que lo que estaban, echando siempre la culpa, y si no escuchando al expresidente diciendo, yo cuando estuve fui mejor, estas cosas no son buenas. Me parece que cuando no hay políticas de Estado claras, de continuidad, siempre va a haber fracaso en el tema económico, político, etc. Si nosotros nos marcamos un orden, una agenda, que creo que Massa está en ese camino, porque tengo entendido que ha tenido reuniones con referentes de la oposición también, 10 puntos en la Argentina, en lo que tiene que ver con economía, educación, trabajo, vivienda, etc., me parece que Argentina puede de a poco ir despegando de esta situación que tenemos. Pero creo que los conflictos políticos, indudablemente, llevan a lo económico. Claro. A mí me interesaba preguntarle al diputado Cornejo, porque vi en su página de internet que esta semana había presentado un proyecto, lo vi realmente preocupado, para ratificar el uso del idioma español en las escuelas sanjuaninas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que le preocupa a usted en base a este, pareciera ser, mal uso del idioma? Luego de las evaluaciones a aprender, el resultado fue caótico. Los chicos, los resultados en lengua y en escritura, lamentablemente, se nos tiene que caer la cara. Todos aquellos que somos papás, nos damos cuenta que lamentablemente los chicos luego de la pandemia tuvieron un retroceso que es difícil de solucionar. Hoy en día le pedimos a los docentes, a aquellos docentes que por ahí en algunas aulas en la provincia de San Juan utilizan el lenguaje inclusivo, que lo dejen de utilizar y que en las notificaciones oficiales de la escuela a los padres, por supuesto que no se utilice. En este contexto es facilitarle el aprendizaje a los chicos. Y en esto no estamos hablando de prohibir, estamos hablando solamente de regular. Pero de verdad, Enzo, ¿vos crees que porque usan el bienvenides, el amigues, eso afecta al rendimiento en lengua de los chicos? Mira, el gobierno nacional declaró el lenguaje, la lengua español como sexista. Y la verdad que hoy en día la inclusión es más oportunidad de más educación. Sí afecta. Cuando recorres el interior de la provincia de San Juan, yo me doy cuenta del retroceso que tenemos en educación. Pero hoy en día tenemos que facilitar el sistema y, por supuesto, y en esto es algo muy claro, yo soy muy respetuoso de aquel que piensa diferente. Y es muy fácil de que en la comisión de
de educación en la provincia de San Juan, llamemos a los docentes, llamemos a los papás, nos paremos en la puerta de cualquier escuela y le preguntemos qué piensa el docente, qué piensa el papá y qué necesita el docente para llevar el aprendizaje a los chicos de primaria y secundaria. Luego de la puerta de la escuela para afuera, por supuesto, la libertad de que cada uno hable como quiera. Enzo, yo digo, por supuesto, todas las opiniones son absolutamente válidas. Por supuesto. Lo que no veo para nada es una vinculación entre este tema de utilizar sí o sí el lenguaje inclusive o no y la calidad educativa o los niveles que se han bajado. Eso además no es un problema de la Argentina. También te doy noticia de que es un problema a nivel mundial. Creo que hay herramientas importantes que podrían hacerse desde los poderes legislativos y desde los ejecutivos para mejorar la calidad educativa, acompañar, ejemplo, digo, todo este tema, no hace mucho tuvimos todo el tema con los docentes, los salarios de los docentes, que creo que fue una reivindicación que ganó el sector y que es importante, o sea, sentir que tienen, más allá de que lo poco que hayan mejorado, la inflación lo ha destruido, pero digo, además de eso, hay políticas activas para mejorar la calidad y no sé si esto tiene vinculación, si el lenguaje es inclusive o no. Más veo que se ha convertido en una cuestión ideológica ya el tema del lenguaje inclusivo o no. Y la verdad es que no sé si estamos para ese tipo de cosas y para decir si hay inclusión o no de la mujer por el tema de que tengamos lenguaje inclusive o no. Me parece que no es el momento hoy de seguir insistiendo, igual que estamos hablando también de otros temas, y seguir insistiendo sobre temas que creo que no son instrumentales de un mejoramiento real de la calidad educativa. La educación es el motor del futuro. Sí. Y hoy en día, a través de redes sociales, me comunico con muchísimos docentes que te plantean estas cuestiones, las necesidades son otras. Y la verdad que no se los llaman los docentes a decir, che, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué problemática tenés en tu escuela? Es muy fácil colocar el problema sobre la mesa, discutirlo con aquellas personas que son protagonistas de esto y créeme que cuando vos te conectás con muchísimos papás que ven que por ahí en la escuela o hay una maestra de la escuela que está utilizando el lenguaje, por supuesto que salen y tienen un criterio formado. Tenemos que ser muy respetuosos del que piense el otro, pero hoy en día la ciudadanía necesita que realmente los chicos y la educación sea un pilar fundamental, no de este gobierno, sino de cualquiera. Y en esto hay gente que cree que con el tema del lenguaje está generando o está aportando a la igualdad. Y créeme que la igualdad es otra cosa. Hay algo que es natural a las lenguas y es que no son reglables, no se le puede dar un reglamento. Las lenguas evolucionan según sus hablantes. Yo creo que esta medida, al igual que todas las medidas que buscan regular la forma en la que se van a hablar en diferentes ámbitos, están destinadas a fracasar. Sí o sí, por la naturaleza de la lengua, porque la lengua va creciendo según sus hablantes. Si el lenguaje inclusivo, como por ahí se dice, o lenguaje no sexista en algún momento, se convierte en la lengua, no va a haber nada que hacer y no va a haber proyecto que pueda decir absolutamente nada. Van a hablar como hablen. Pero más allá de eso, hay algo que me hace mucho ruido de este proyecto. Hay, la idea del lenguaje inclusivo no lo utilizo, lo entiendo, porque entiendo de dónde viene. La idea es que aquellas personas que no se identifican puedan sentirse identificadas. Y hay algo que sí está regulado y es la del derecho de la identidad de género. Y hay un derecho que es el derecho a la identidad de género no binaria. ¿Cómo van a hacer para regular que aquellas personas que tienen el derecho legal a ser consideradas no binarias, las puedan nombrar y no las tengan que invisibilizar en los ambientes educativos? Un adolescente que es no binario, si está prohibido el uso dentro de una institución educativa de las formas no sexistas del lenguaje, ¿qué van a hacer? ¿No nombrarlo? Mira, yo, como te lo dije recién, es importante llamar a todas aquellas personas involucradas que nos pueden dar una opinión clara y objetiva. La desigualdad no se combate con un lenguaje inclusivo en la situación de hoy. Los resultados de la evaluación Aprender han sido caóticos en todo el país. En San Juan está dentro de las 5 provincias con mayor repitencia de todo el país. Pero más allá de eso, ¿qué sucede con los adolescentes que hoy no son pocos?
que no se consideran personas binarias. Mira, por ejemplo, ¿Cómo van a ser los docentes para respetar la identidad de esos adolescentes? Que lo vamos a evaluar con los docentes y con los padres de los chicos que realmente tienen un criterio más formado. Pero me pasó una situación el día viernes que estuve en Santa Lucía con un chico síndrome de Down, leucemia y sordo. Sí. Y la verdad que terminamos haciendo un video con ese chico y me contaba la mamá la problemática. Dice, usted hablando de lenguaje inclusivo, dice, mi hijo llega a un hospital, no lo pueden atender. Mi hijo llega a la escuela, no se puede comunicar. Y el chico termina diciendo en el video que necesita, por favor, que todos manejemos un lenguaje de señas. Porque siempre es mejor sumar, siempre es mejor sumar. Pero en este caso, en el caso que yo planteo, en el caso de un adolescente que no se considera ni hombre ni mujer, que se considera no binario, si está prohibido por ley, ¿qué tiene que hacer el docente? ¿Incumplir con la ley o incumplir con el derecho del adolescente a su identidad? Se tiene que dar un debate serio. Creo que las opiniones diversas tienen que ser respetadas y, por supuesto, podemos llegar a una situación, como hemos llegado en diferentes situaciones, a debatir y consensuar con el bloque oficialista en la provincia y hemos logrado un objetivo claro. Vamos a hacer acá una pausa. Se quedan un ratito porque quiero, sí, después una pregunta para una respuesta brevísima sobre cómo está el tema político electoral en Chimbas, cómo se está manejando y bueno, ¿y qué pasa con la oposición? ¿Va a haber unificación? ¿Se va a unir toda la oposición en San Juan? Hay algunos que lo están pidiendo, pero bueno, creo que tampoco va a ser una situación fácil. Estamos ya en comunicación, creo, con el fiscal Francisco Michel Torena, el fiscal que le ha pedido al juez, le pidió el viernes a la noche la detención de Juan Pablo Ortega, funcionario del Poder Judicial, que está, como decíamos, sospechado de haber usado tráfico de influencias, de haber, incumplimiento de deberes de funcionario, de ejercicio ilegal de abogacía, de alarmado de una causa puntualmente, de un caso de abuso para perjudicar a una persona. Entiendo que se ha trabajado, se ha investigado, se han conseguido pruebas y por eso el juez de alguna manera tiene que confiar en el pedido del fiscal. Lo cierto es que ayer a la tarde este funcionario judicial, Juan Pablo Ortega, se presentó en la central de policía y quedó detenido. Doctor, muchas gracias por atendernos esta noche. Nos gustaría saber cuáles son los últimos pasos, cuáles son las novedades que hay en torno a este caso de Ortega. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Saludo a usted y a toda la audiencia. Bueno, básicamente comentarles que este Ministerio Público Fiscal ha recibido una denuncia de un particular contra el funcionario Juan Pablo Ortega y otras personas, y en base a esa denuncia se iniciaron oportunamente las investigaciones. Esas investigaciones al día de hoy arrojan el medio suficiente para solicitarle al juez la formalización de los imputados y asimismo para solicitar la detención del funcionario Juan Pablo Ortega. Eso fue lo que hicimos el día sábado. Solicitamos el pedido de detención. El juez de garantía le hizo lugar a ese pedido de detención. Procedimos a hacer algunas medidas como allanamientos que tuvieron resultado negativo. Y en el día de ayer, a las 6:30 horas, se presentó el funcionario en la central de policía y se procedió a su detención. Con motivo de la detención se disparan los plazos procesales, toda vez que es necesario inmediatamente resolver su situación procesal, motivo por el cual inmediatamente procedimos a pedir que se adelantara la fecha de audiencia de formalización que ya habíamos pedido con anterioridad. ¿Qué es la fecha de pedido de solicitón de audiencia de reformulación? ¿Qué significa? No, de formalización. Formalización. Significa que este Ministerio Público Fiscal, cumpliendo con nuestro trabajo, con nuestro deber de investigar a fondo y objetivamente, hemos encontrado, a raíz de los hechos denunciados, mérito suficiente y la probabilidad de la existencia del hecho denunciado
Es decir, que entendemos que hay evidencia más que suficiente para proceder a formalizar al señor Juan Pablo Ortega, a otros funcionarios y a una abogada particular. ¿Es cierto que había 27 equipos móviles celulares que usaba Ortega? Mire, sobre ese punto, sobre detalles, es cierto que impactó la SIM en 27 teléfonos diferentes, pero sobre puntos particulares no me quiero explayar, toda vez que las investigaciones están en ejecución y a su vez por el hecho de que mañana voy a proceder a, cuando me fije la audiencia, la oficina judicial, a formalizar y a imputarle los cargos. Tenemos una pregunta del panel, doctor. Fiscal, buenas noches. ¿Van a pedir en esta audiencia de formalización que siga detenido durante todo el proceso el funcionario judicial y también las otras 2 personas que están siendo investigadas, que por el momento no han quedado detenidas, van a pedir que también queden detenidas? Bueno, respecto de las otras personas, estamos tomando y concluyendo los análisis finales, cuáles son las medidas que vamos a adoptar. Respecto del funcionario judicial, no hubiéramos pedido la detención si no entendiéramos que vamos a sostener la prisión preventiva. Vamos a pedir la prisión preventiva, el tiempo adecuado y demás detalles los definiré el día de mañana, que será lo que voy a fundar junto con el doctor Adriano Riveros, el fiscal coordinador, en la audiencia de formalización, una vez que tengamos fijado el horario y el día, que entiendo que debería ser mañana o pasado. Hay 72 horas desde la detención para que se cumpla esa audiencia, vencerían el día de mañana o máximo el martes. Ok. Una última pregunta tiene que ver por qué no se tramitó en la unidad fiscal ANIDI la denuncia inicial. La causa origen a la que usted dice que motivó la investigación por una cuestión temporal fue iniciada en el 5º juzgado de instrucción y quedó absorbida por el viejo sistema. El viejo sistema, todavía no estaba implementado el sistema acusatorio. Estaba ahí, todavía. Posteriormente, a los días, se entró en vigencia el sistema acusatorio. Por eso es que la causa se inicia en el 5º juzgado de instrucción y pasa a la unidad conclusiva. La unidad conclusiva donde supuestamente había los contactos de los que tenía influencia Ortega. Teniendo en cuenta el cargo que ocupa Ortega dentro del sistema del Poder Judicial, el sistema nuevo también, ¿van a trabajar de alguna manera distinta toda esta investigación para asegurar que no pueda tener influencias, que no pueda tener... Bueno, seguramente los funcionarios judiciales del nuevo sistema acusatorio han trabajado todos de manera directa con él. A ver, vamos a trabajar igual que con cualquier particular. Nuestro deber es investigar, es nuestro trabajo, lo hacemos los 365 días del año y las 24 horas. Así lo hemos hecho y obviamente tomaremos todas las medidas pertinentes a los efectos de que la investigación y el ejercicio de la acción penal no sea en modo alguno obstaculizada, influenciada o afectada. Claro, pues esa es la razón de alguna manera del pedido de prisión preventiva, de detención, ¿no? Doctor. Por eso yo pedí, fue uno de los motivos por los que este Ministerio Fiscal entendió la necesidad de pedir la detención y obviamente al hacerlo queda expuesto que voy a pedir la prisión preventiva. Los fundamentos los vamos a detallar con el fiscal coordinador ante el juez de garantías y vamos a pedir que se mantenga la situación de detención, es decir, la prisión preventiva. Está bien. Muchísimas gracias por atendernos, señor fiscal, la verdad, muy amable. Gracias por su predisposición. Gracias a usted y lamento no poder darle más detalles. No, sí lo entendemos. Muchas gracias, adiós. Es el fiscal Francisco Michel Torena, quien ha venido investigando a este funcionario judicial que tiene
muchos contactos dentro del Poder Judicial, como lo decía ella, Sí. y que bueno, obviamente, del que el hecho de que espere en libertad el juicio le podría significar que él pueda llegar a manejar. Es uno de los algunas riesgos cosas. que consideraron para pedir la prisión. La prisión. Pedir la detención, en realidad la prisión preventiva va a ser en la audiencia de formalización, si es que se lo dan. Además, bueno, Ortega estuvo también relacionado al caso de Mario Parisi, otro funcionario judicial de muy alto rango, también del sistema acusatorio, que es este sistema nuevo, donde, bueno, lo que decían, lo que se había sospechado, finalmente no lo condenaron, es que Parisi podía haber intentado sobornar o convencer a la persona que denunció a Parisi por violencia de género para que ella retirara la denuncia. Estuvo muy recientemente en la justicia, enfrentándose a la justicia. Y fue un escándalo también el fallo del mismo juez que ahora y vuelve en pide su situaciones detención. muy similares. Otra vez, un hecho de supuesta violencia de género en este caso, porque en realidad habían denunciado a una persona por un presunto abuso sexual y finalmente se descubren que este funcionario judicial había estado asesorando a una abogada para que hiciera presentaciones en la justicia de forma totalmente ilegal, porque él al ser funcionario judicial no puede ejercer la abogacía, por eso está sospechado de ejercicio ilegal de la abogacía. Incluso Le mandaba vía mail y está aparentemente comprobado porque se han secuestrado los dispositivos, le mandaba vía mail los escritos que tenía que presentar la abogada en una oficina donde también estaba su esposa, y una amiga que le tramitaban las causas y que la aceleraban. Es decir, es increíble cómo, la verdad, si esto se da y se comprueba, cómo en San Juan se puede armar una causa contra alguien y llevarla adelante si tenés los contactos necesarios, ¿no? Qué importante lo que decía Carolina respecto al tema de la prisión preventiva. En este caso hay dos casos fundamentales en los cuales la prisión preventiva es cuando hay fuga, posibilidades de fuga, o cuando puede justamente influencias sobre aquellos que pueden llegar a ser testigos inclusive, ¿no? Claro, exactamente. Creo que es importante que se avance en ese Tenemos que ir cerrando el bloque, pero lo habíamos prometido, una comunicación final y muy breve. ¿Están en conversaciones con Censo en Chigualasto? ¿Hay posibilidades de una unidad de la oposición en San Juan el año que viene con la idea de superar los números de las últimas elecciones y acceder a la gobernación? Estamos dialogando con diferentes sectores que fueron parte del Consenso Chigualasto. Son sectores que van a tributar a Juntos por el Cambio. La verdad que en aquel momento siempre dijimos de que juntarse por un resultado electoral no era correcto. Hoy en día, pensando en un proyecto, en un programa nacional, va a ser mucho más sencillo que nos podamos unir. Así que es cuestión de días que podamos avanzar. O sea que es posible, por lo menos está en proceso el diálogo. Diputado, ¿cómo está el tema en los departamentos y puntualmente en Chimbas? ¿Cuándo el gobernador va a decidir si quiere un nuevo mandato o no? ¿Y cómo está la zaranda ahí en Chimbas, donde están apareciendo no solamente uno, sino varios candidatos? A ver, primero, bueno, será una decisión del gobernador que la tendrá que tomar él, ¿no? Nosotros, yo voy a hablar primero por mi partido, venimos reuniéndonos cada 10 días y creo que cuando más se acerque el tiempo nos vamos a empezar a reunir casi todos los días. Tenemos una obligación como partido presentarnos en todos los departamentos. En el caso personal, más allá que por supuesto lo que decía recién Pablo y el panel, obviamente hoy la gente está con otras cuestiones y no pensando en lo electoral, pero la política va de la mano, digo, los tiempos van y tenemos una elección que ya está a la vuelta de la esquina, contando el tiempo que se descuenta de los 2 meses del Mundial, ya tenemos prácticamente. Y en Chimbas nosotros tenemos la aspiración, tenemos la posibilidad de competir, por supuesto sujeto a la ley electoral que se verá, que discutiremos, pero tenemos todas las posibilidades de trabajar. ¿Está haciendo caminata? Sí, la verdad que estamos trabajando mucho, con muchas reuniones, visitas de instituciones, pero fundamentalmente escuchando a la gente, caminando, que no lo hago desde ahora, ya llevo mucho tiempo, concretamente 27 años caminando Chimbas, así que tengo el sueño de conducir el departamento en el cual vivo, que es Chimbas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que agradecerle la amabilidad, el respeto y la posibilidad de manifestar en lo que
lo que venimos trabajando, en lo que venimos pensando y cómo proyectamos el futuro de San Juan. Gracias. Muchas gracias por la invitación y al panel también. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa muy cortita y ya nos metemos con el penúltimo bloque del programa. Estamos recibiendo mensajes, en un ratito los compartimos. La verdad es que dantescas las imágenes que estamos viendo ahí, tremendo incendio que devastó una reserva, el Parque Sarmiento en Sonda. Se está trabajando y se están haciendo reuniones y consultas a ver cómo podemos recuperar, cuánto tiempo nos llevará. Ya lo hemos hablado antes,
se perdió parte importante de la flora, de la fauna, que se va de ahí, que ya no tiene el hábitat después para volver, o tardará no sé cuánto tiempo. Estamos con la presidenta del Colegio de Biólogos, que es de reciente creación, creo. Gracias por venir, por acompañarnos. Y está también Martín, que es del colegio. La idea es un poco, primero, para saber, mucha gente, ¿a qué se dedica la biología? ¿Cuál es la cuestión práctica? ¿Qué hace un biólogo, por ejemplo? Bueno, es una pregunta que nos hacen muchas veces. El biólogo tiene un perfil bastante integrador, ¿no?, con respecto a la vida misma. Me parece interesante que el biólogo pueda abordar trabajos vinculados a la ecología, a la fauna, a la flora, a la biodiversidad, pero también tenemos otros biólogos que están desarrollándose en el ámbito de la salud, biólogos que están desarrollándose en el campo de la forencia, biólogos que están trabajando en la minería, en la parte de desarrollo productivo, en el ámbito social. Hay como distintos perfiles dentro de la biología. ¿Sí? Hoy creo que, vinculada a la temática que vamos a destacar, quizás más aquel biólogo que está vinculado con lo que es la conservación de la biodiversidad y el manejo de áreas protegidas, ¿no? El cambio climático, digo yo, ¿está afectando o puede llegar a afectar a la flora y la fauna de San Juan? ¿Hay especies que están en peligro? ¿Hay que trabajar en eso? ¿O no? Mira, nosotros tenemos especies que están en peligro por un montón de causas, ¿sí? El cambio climático, sin duda, se observa en todo el planeta, en algunos lugares en mayor medida o en menor medida, pero, por ejemplo, se están empezando a evaluar cómo la implicancia de algunos cambios térmicos, se está viendo cómo influye también en regímenes de precipitaciones, y esto también en la dinámica del agua, ¿no es cierto?, en grandes extensiones, y sin duda es todo, digamos, el sistema natural está completamente vinculado entre sí. Entonces, bueno, se esperan ciertas modificaciones, ¿sí? Pero bueno, no hay tampoco proyecciones muy precisas, porque no hay digamos, muchas formas de tener el dato preciso, pero sí se están tomando muchas mediciones. Pero es importante conocerlo, ¿no? Saber cuáles son la flora, la fauna local, y cuáles son las áreas, por qué existe, por qué hay que protegerlas y demás. Hecha la presentación, vamos a ir a ver algunos mensajes que nos han estado llegando, Miriam, y enseguida retomamos el tema, porque todo debe ser por los temas anteriores. Sí, exactamente. Se han quedado todos muy preocupados con el tema político. Hay gente que está a favor del proyecto de Cornejo y otros que no, con el lenguaje inclusivo. Acá leemos uno que dice: soy partidario de mayores posibilidades, por ello apoyo total a las PASO. Además, el diputado Cornejo debería leer más e instruirse, por favor, es retrógrado el planteo tan falto de contenido con respecto al lenguaje inclusivo. Soy Meli 580. Por supuesto, hay otros que sí están de acuerdo. Acá otro más en defensa: yo defiendo el lenguaje, este dice de baja igualdad, no entiendo qué quiere decir, que utiliza la adolescencia en comunicarse con él, y aparentemente son iniciales de malas palabras, que no me gusta decir malas palabras que no existen, pero bueno, palabras que están vistas así a nivel sociocultural. Vamos con otro que dice: estoy de acuerdo con Enzo Cornejo, el lenguaje inclusivo debe ser el lenguaje de señas, error del gobierno de crear un tercer sexo. No, el tercer sexo no lo crea el gobierno, pero bueno, es la opinión del señor que nos ha escrito. Cornejo debería visitar más a las escuelas o hablar con la ministra de Educación. La jurisdicción de San Juan, siempre en las mesas federales de educación, va un paso adelantado al mismo nivel, y la docencia de San Juan es modelo en el país. Bueno, hay varios enojados con Cornejo y otros que aceptan. Entiendo que por lo menos hay una convocatoria, o por lo menos hay una idea de convocar a la Cámara de Diputados a la ministra de Educación para hablar sobre este proyecto que ha presentado Cornejo, que me parece que también es medio un corte y pega del proyecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Soledad Acuña, la ministra de Educación. A mí lo que me preocupa, Gustavo, es que al margen de la igualdad y de todo lo que significa el lenguaje inclusivo, nos olvidamos que la evolución del lenguaje, que es una materia clave dentro de la lingüística, no es algo que estemos inventando nosotros,
tiene una evolución permanente. Claro, si no, pues todavía es una lengua estaríamos... viva, va cambiando. Claro, permanentemente. totalmente. Si no, todavía estaríamos hablando como el Quijote de la Mancha. Claro. ¿Entendés? Claro, y además si claro. habláramos el castellano castizo, Claro. tendríamos que estar hablando Yo de os ti con la digo francesa, que- claro. ¿Tú qué dices? Además, esas reglas que después, por supuesto, atañen a la Real Academia Española o a quien fuere, tienen que ver con el uso, no con una decisión de alguien. Bueno, a mí lo que me ese es el parece punto de es vista que mío, ¿no? un proyecto de ley que reglamente si se va a utilizar o no lenguaje inclusivo dentro de las escuelas, prohibirlo va a ser una sola cosa y es que los chicos lo hablen. Eso no me queda duda. Es el gran promotor del lenguaje inclusivo. Todo lo que vos proyectos. prohíbas, a los chicos lo van a tomar y lo van a hacer. Muy honesta, me da un poco igual lo que las instituciones digan de cómo la gente tiene que hablar, porque en realidad la gente va a hablar como hable. Como sí, quiere, me preocupa muchísimo cuando un proyecto va a avasallar el derecho a la identidad de personas. ¿Por qué? Porque si dentro de las escuelas va a estar por norma prohibido la utilización de los pronombres neutros, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con aquellos chicos que no se identifican ni como varón ni como mujer? ¿Cuál va a ser el caso en ellos? ¿Va a ser una salvedad del proyecto para que no haya una discriminación de aquella identidad que la ley reconoce y que incluso se puede incluir dentro del documento con la cual se puede votar y se puede sacar un pasaporte? No creo que una ley provincial pueda llegar a reglamentar eso. Y por otro lado, yo no sé si es una necesidad de las escuelas, porque no sé en cuántas escuelas se habla el lenguaje inclusivo. Pero Sí, además está de bien. eso son los factores socioculturales los primeros que determinan cómo evoluciona el lenguaje. Así es que ni siquiera tendríamos que opinar porque se va a decantar o no por sí mismo. Bueno, volvamos al tema del bloque, Sí, por favor. Parque Sarmiento, qué dolor, qué terrible. ¿Eso se va a recuperar alguna vez? Mira, proyectar es como un poco arriesgado, pero en definitiva es un humedal, ¿sí? Que tiene todo un sistema como de drenaje, ¿sí? Por el relieve del terreno, y se alimenta de varios lugares, principalmente, ¿no es cierto?, es como un vaso comunicante con el dique de Ullón. Entonces necesitamos una cota mínima en esa área protegida para que digamos, el suelo vuelva a restablecer ciertos procesos biológicos, ¿sí? Entonces hay muchas comunidades de plantas, las que son más típicas de los humedales, como la totora, ¿no es cierto?, los carrizales, etcétera, que esos van a tener una mejora un poco más rápida, ¿sí? Pero en la zona un poco más elevada, ahí va a tardar un poquito más, ¿sí? Es probable que se recupere en la medida que ingrese agua al sistema y que estas plantas que están adaptadas desde siempre a los ambientes de humedad se puedan empezar a recuperar. Vemos ahí algunos brotes, en ese caso de totora, la que estamos viendo ahí, que es una de estas plantas que están adaptadísimas a las condiciones, ¿no es cierto?, de alta humedad, y tienen rizomas por abajo de la tierra, que esos son los que no se han quemado y por eso ha vuelto a rebrotar, ¿sí? Pero hay otras especies que por ahí necesitan otro pulso de agua así como más sostenido para rebrotar. Y también teniendo en consideración que muchas de estas plantas están adaptadas al fuego, en cierto modo. Son complejos estos sistemas, ¿no? O sea, ustedes recordarán, en otros años también se han incendiado estas áreas protegidas, esta en particular, pero ¿qué pasa? En este año ha estado extremadamente seco, no ha habido casi nada de agua, entonces, bueno, se acumula demasiada materia orgánica, que eso falta que cualquier persona prenda un fósforo, ¿no es cierto?, ¿Y cuál es la intervención que se puede hacer, digo, más allá de que además, bueno, se necesita sí o sí humedad? Y esto ya no es una intervención del hombre, en definitiva, estamos hablando desde el principio del programa cuáles son los problemas de la sequía, del cambio climático, etcétera, etcétera, en San Juan. Pero además, si tuviéramos humedad, que en el mediano plazo volviésemos a tener niveles medios de humedad, ¿hay algún tipo de intervención que se puede hacer desde el hombre para fomentar que eso sea, yendo a la pregunta de Miriam, ¿se acelere el proceso de recuperación o no? Sí, ¿Es solamente natural? Siempre hay cosas que uno puede, digamos, introducir energía al sistema, ya sea con esfuerzo de trabajo de personal, ¿no es cierto?, con subsidios, con proyectos, o sea, uno puede hacer que el sistema se restablezca un poco más rápido, pero la condición hídrica en esta área en particular es crucial, o sea, cualquier esfuerzo que se haga, si no estamos asegurando ciertos niveles de cota mínima,
me parece que va a ser un poco más difícil. Cuando hablas de cota mínima y teniendo en cuenta que es un vaso comunicante con el dique de Uyum, ¿también es mantener cierto nivel dentro del dique? Claro. Esa sería, digamos, una de las medidas, que el dique de Uyum no baje de cierto nivel y por lo tanto que en la gestión hídrica tengan en cuenta eso para reservar más en Uyum. Totalmente. En este caso hidráulica es la institución que se encarga más o menos de esta parte, ¿no es cierto? La regulación de los niveles. ¿Y hoy en día cómo está la cota de Uyum con respecto a las necesidades? Bajísima. Está baja. No, sí, está muy baja. Una consulta, ¿esos humedales existían antes de que estuviera el dique? Sí, yo tengo entendido que yo sí. recuerdo, tengo varias décadas encima, y yo me acuerdo de ese humedal antes de que se inaugurara el dique, que tuviera la cota, ¿no? Sí. ¿Y cómo se ha alimentado? ¿Cómo ha cambiado en ese sentido? Bueno, digamos, tenemos por un lado de la zona del Tontal, de hecho baja todo un sistema hídrico, ¿no es cierto?, que va canalizando y desemboca en cierto modo en esa zona. Después por el río San Juan también está el principal ingreso de agua, ¿sí? Vieron que está el dique Soldano, que se llama, justo atrás del camping de Rivadavia, ese paredón alto. Bueno, ese paredón alto se construye hace muchísimo tiempo para evitar las grandes crecidas que inundaban toda la quebrada de Sonda, ¿no es cierto? Entonces hay, incluso la vegetación misma que se encuentra nos habla de que este ambiente ya existía hace muchísimo tiempo, ¿sí? También hay muchos registros históricos de que es un humedal de larga data ya, ¿sí? Yo agregaría, perdón, ¿no? Pero yo agregaría que qué se puede hacer o qué vamos a hacer. Yo creo que hoy el Parque Presidente Sarmiento nos ha puesto en un desafío en tener una agenda ambiental, además de tener una agenda ambiental, en tener profesionales y técnicos que se dedican específicamente y que están formados en llevar adelante tareas o actividades o planificaciones para el manejo de áreas protegidas, ¿no? Porque estamos hablando del Parque Presidente Sarmiento, pero ¿qué es? Es un área protegida y dentro de la provincia tenemos varias áreas protegidas, algunas con dependencia provincial, otras con dependencia nacional, y yo creo que el desafío que hoy nos pone es también cuestionarnos cuáles son los equipos de profesionales que conforman esas áreas protegidas para poder llevar adelante primero los planes de manejo. Toda área protegida no termina su creación solamente con un proyecto de ley, sino también sobre cuáles van a ser las actividades de conservación. La primera actividad por la cual se crea un área protegida no es el turismo. Digo que por ahí, si bien se desarrolla el turismo, que es una actividad complementaria para la educación no formal, pero no es el objetivo. No es el objetivo final, sino que es la conservación. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener también de alguna manera un equipo de gente que trabaje y que aborde primero los planes de manejo de toda área protegida, que dentro de lo que es la provincia de San Juan y la propuesta que nosotros le hemos hecho a la Secretaría de Estado de Ambiente es un poco desde el colegio profesional y con el equipo de profesionales que de alguna manera sabemos que están trabajando y por su formación, es que en la provincia se empiecen a desarrollar los planes de manejo. Y eso es lo que te va a permitir dentro de ese plan tener tus propios programas, ya sea de prevención de incendios o de hacer una restauración o de producir especies vegetales para poder mejorar el sistema. ¿Y qué eco han tenido del gobierno? Digo, han hecho una presentación, ¿qué eco ha tenido la Secretaría? Desde la Secretaría nosotros hemos podido hablar tanto con el secretario, hoy actualmente hay nuevas autoridades en la Dirección de Conservación y Áreas Protegidas y nuestra intención es colaborar y tener como una posición constructiva desde el lugar de decir, bueno, nuestra provincia tiene una universidad que forma específicamente a profesionales de la biología, que no se dedican a dar clases, sino que, si bien muchos lo hacen, su formación principal es poder llevar adelante acciones vinculadas al manejo de nuestros recursos naturales, ya sea en un área protegida o ya sea en cualquier otro sistema. Y en función de eso, bueno, los profesionales que hoy están trabajando, decir cómo podemos fortalecer su perfil profesional para poder llevar soluciones específicas a la sociedad, porque también este parque específicamente tiene una cuestión bastante interesante que está inserto en un ambiente periurbano, ¿no? Sí. Lo tenemos muy cerquita de nuestra mano, claro. Termina siendo un excelente lugar de turismo, de avistaje de aves y de también llevar a este ser humano bastante antropizado a acercarse inmediatamente a un sistema natural, conocerlo, tener una mayor valoración de lo propio, ¿no? Precisamente es
los televidentes están preguntando sobre qué va a pasar con las aves y los animales que habían en el lugar. ¿Volverán? Porque durante tanto tiempo nos hemos jactado de la cantidad de aves de ahí, ¿no? Y de las que volvían, que hacía mucho tiempo que ya no estaban. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, yo creo que es una de las tantas líneas de abordaje que se tienen que hacer. O sea, hay estudios, de hecho la universidad y algunos técnicos que trabajan dentro de lo que es la Dirección de Conservación tienen informes y conocimiento o líneas de base que se llama de cuál es la biodiversidad que había en ese lugar y que se podrán hacer monitoreos biológicos, ya sea de aves, de reptiles, de mamíferos y de toda la biota que estaba dentro de ese sistema para saber si realmente vuelve o no. ¿De qué dependerá? Y como decía recién mi colega, el sistema depende de un montón de componentes. Si hay una cota hídrica mínima que pueda abastecer el sistema, la vegetación tendrá su capacidad de resiliencia y volverá, y eso condicionará también a la posibilidad de que algunas especies puedan volver y establecerse nuevamente. En ese mismo sentido, recién vos decías el tema de que justamente es una zona protegida periurbana, sí, pero cada vez es menos periurbana. El tema es que se ha ido urbanizando bastante toda la zona de Sonda, ha habido un traslado importante, crecimiento urbanístico en esa zona. También eso, desde el área de conocimiento, ustedes también hacen un estudio respecto a la, podemos decir, la implicancia que tiene que ver el ser humano, en definitiva, influyendo en una zona de diversas maneras, seguramente, ¿no? Digo, se me ocurre nada más el tema del tratamiento de las ¿cómo se llama?, de las aguas servidas, debe ser un tema también, y siendo uno de los tantos temas. Sí, yo creo que insisto que nos pone de nuevo en este desafío del orden. ¿Y por qué? ¿Por qué seguirlo manteniendo, no? Ahí empiezan distintas contraposiciones, quizás el desarrollo inmobiliario con el mantenimiento de una reserva, bueno, sí. y eso, pero eso ocurre en todos los niveles de desarrollo económico, digo, no quiero poner el desarrollo inmobiliario como algo que pueda llegar a estar afectando esto. No, porque me parece que se puede hacer un desarrollo. Llama ordenamiento territorial, que es lo que deberían hacer todas las comunas. Y si hay áreas protegidas, ahí dentro de las áreas protegidas no se puede construir. Bueno, aparte me parece que es interesante también destacar que las áreas protegidas son creadas por un mecanismo legal, ¿no es cierto? Que en cierto modo se establecen los objetivos de conservación, y por otro lado tenemos que ver también sí o sí que el ser humano con todas las acciones que hace normalmente tiene una implicancia de algún tipo de impacto en un área, ¿sí? Entonces, bueno, parte fundamental de la creación de un área protegida es, como dice Silvina, es tener un plan de manejo, ¿no es cierto?, que a nosotros nos permita tener una cierta proyección de, bueno, qué impactos sí, qué impactos no, ¿no es cierto?, qué zonas no deben tocarse para nada, qué zonas más o menos uno puede llegar a desarrollar algunas actividades, ¿no es cierto?, porque la idea es que las áreas protegidas también interactúen con la comunidad. Había un proyecto que habían planteado hacer, digamos, divisiones, hacer espacios para que el fuego no pasara tan rápido de una zona a la otra. Yo no sé esto desde la perspectiva biológica, teniendo en cuenta que es un ecosistema, si está bien, si no está bien. ¿Son, digamos, saludables para el lugar el hecho de cortar el paso del fuego, cortando la vegetación? Mira, no sé en el caso de San Juan cómo funcionará acá, digamos. Hay que hacer varios estudios un poco más finos, ¿no? En otros lugares sí se aplica. De hecho, en algunos lugares se hacen quemas preventivas, ¿sí?, con todo el sistema completamente controlado, para bajar esto de la materia orgánica, que no esté tan disponible, ¿sí? De hecho, hay algunos lugares, por ejemplo, el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, hay algunos sectores que si no se queman, la vegetación se envejece, ¿sí? En Palmares ocurre algo parecido acá en Argentina, ¿está bien? Entonces, bueno, son diferentes prácticas que hay que hacer, pero después de haber estudiado bien el sistema y de tener un momento y un marco de contención que asegure que no se pierda el control. Porque este incendio se provocó en un día de un viento sonda tremendo, que esto, por más que uno haga un cortafuego, ¿sí?, o sea, las llamas y el viento van a superar cualquier tipo de medida que uno pueda tomar. Entonces lo tiene que hacer alguien que esté realmente preparado, con una visión un poco más global del sistema, ¿no? O sea que no me quedó claro, no se tiene claro cuánto llevará a recuperar lo que es el Parque de Sarmiento. ¿Cuánto?
cuánto demandará, digamos. Mira, eso depende principalmente del agua. En lo que botánica respecta, es como que va a depender de eso. Y después hay ciertas zonas donde están especies que son de crecimiento mucho más rápido, ¿sí? Que eso por ahí en 1 año, 2 años puede estar de buen nivel de agua, puede llegar a... Y de a poco la fauna irá retornando, qué sé yo. Probable, pero no tenemos más tiempo, la verdad que bueno, pero es bueno el contacto porque vamos a seguir de cerca el trabajo que ustedes están realizando como colegio, como profesores de la universidad. Conozco alumnos que están muy conformes con el trabajo y con los profesores y con el trabajo en territorio y demás, muy entusiasmados. Y también me gustaría, después hablamos de esos proyectos que hablaban de instalar flora en la ciudad y en los espacios verdes que tengan menos requerimientos hídricos y que sean autóctonas de la ciudad, ¿no? A veces traemos especies que no tienen nada que ver con el desierto y con el lugar donde estamos, ¿no? Sí, en otros lugares llevan plantas de las que tenemos nosotros para poder estar así. Son exóticas, sí, claro. Exactamente. Bueno, Silvina, Martín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa brevísima y ya venimos a la última partecita del programa. Nos quedan 2 minutos. Estamos arrancando a full el último segmentito del programa, en donde, bueno, nos damos el gusto de hablar un poquito de vinos, de degustar. Han subido el precio, pero bueno, hay que seguir buscando la relación calidad-precio porque hay vinos buenos a bajo precio todavía. Vamos a presentar a Vitis, que auspicia este segmento. Verdades Vitis. Un amigo es con quien se puede no hacer nada y brindar por ello. Vitis, casa de bebidas, vinos, muchos vinos, champán, whiskies, destilados, licores y delicatessen. Si pensás pasarla bien, antes pasá por Vitis. Vitis. En Ignacio de la Rosa 981 Oeste está Vitis y tiene una oferta de 3 vinos al precio de 2 y si no, la segunda unidad al 60% del precio de la primera. Ah, qué bueno. Ay, qué bueno, qué buena noticia, Gustavo. Bueno, mira qué maravilla para nosotros los jóvenes, que no se note que yo traía el destapador por las dudas, ¿ves? No, ahora pero, la rosca es... Esto es maravilloso, mira. Bueno, esto es una cosa, este no es uno de los vinos naranja, ¿te acuerdas de esto? Claro, no, este es no rosado, naranja, este es rosado, claro, sí.
Fíjate que hoy charlaba con mi hijo respecto del Pinot Gris porque él es un apasionado de la elaboración de los Pinot Grillo o Gris, que es lo mismo, pero el clon Grillo es de Italia y el clon Gris es de Francia. Nada más que es una cuestión de procedencia. Y en realidad esta es una uva rosada, entonces no cuesta tanto darle este color, es cuestión de dejarlo con el ollejito, un día, 2 días, según el color que vos le quieras dar, y por supuesto preserva más los aromas y los sabores característicos de esta variedad. Es más difícil elaborar el blanco, porque vos tenés que extraer el ollejo y evitar el contacto para que realmente sea muy translúcido, aunque quede grisáceo. Pues fíjate que en este caso hay algo muy interesante que quería contarte. En el país hay 491 hectáreas de Pinot Gris o Grillo, no más que eso, de las cuales 212 están en Mendoza y 232 en San Juan. Es la provincia donde más Pinot Gris hay, o Pinot Grillo. Y lo otro poquito que queda en el resto de las provincias vitivinícolas. Acá en San Juan se da muy bien. No es fácil de elaborarlo cuando se hace totalmente blanco. Este es de la zona de Sonda. Lo elabora Juan Camuñas, que es un elaborador fantástico que tenemos en San Juan, un chico que trabaja con tanta seriedad, con tanto cariño la vitivinicultura. Y logramos esto, con estas características. Olelo un poquito. Sí, lo estuve... Permitite el buen trago de la noche. Sí, lo estuve... ¿Viste lo que es el nariz? Increíble. Es buenísimo. Mira, a ver si ahí la cámara puede tomar este color. Es como piel de cebolla, se le llaman a estos rosados piel de cebolla. ¿Ves que es el mismo color? Sí. Claro, y hay algunos que te dicen, no, este es porque hay un rosado más rosé y este te tiene dicen otro con tono. Claro, piel de cebolla. Piel de cebolla. Si vos ves la paleta de colores de los rosados, hay algunos enólogos que te dicen, para mí el rosado es el amor de una noche, lo dejan macerando solo una noche. Hay otros que son más exigentes y apuestan a las 3 ¿Y esto para noches. qué? ¿Con qué? Yo esto se me viene a la cabeza y a mí me encanta el salmón, pero está tan caro, lo cambiemos por atún, que está un poco más barato. Claro, y si no, así una fetita translúcida de salmón. Compramos un medio kilo de salmón entre todos y cortamos un pedacito muy finito, igual nos va a salir caro, pero rico. Bueno. Pero con una picada, ahora que llegan los días de calor para hoy, que es un viento sonda terrible que te demanda la garganta, algo fresco. Sí. Porque esto se toma fresco como un vino. Fíjate la acidez que tiene. Esa acidez no solo te invita a tomar más, sino que también te agrada tanto que te refresca la boca. Es verdad, te da una sensación de... Claro, y este vino tiene una muy buena relación precio-calidad. Sí, muy buena. Tiene buena relación de precio-calidad. Lo vamos a sortear a este vino. Puedes ir a retirarlo a Vitis a partir del martes. Del martes. ¿Mañana no atiende? Mañana no sé, no me animo a decir. La verdad que no le pregunté a Javier Moreno si atiende o no. Pero por las dudas, martes, miércoles la tenemos. No sé si los chicos estaban laburando a full allá con todos los mensajes que han recibido para decirnos quién se lleva el Pinot Grillo Rosé. Mira, ahí está. Es Josefina 991 que estuvo participando en todo el programa. Igual fue sorteo rápido. Ella se lleva el vino este domingo. Ah, sí, participó, opinó de todo. De todo, absolutamente todo. Hicimos así sorteo que por ahí, la otra vez incluso se lo dimos a alguien que nos había estado criticando todo el programa, pero esta vez salió así en el escroleo rápido alguien que estuvo sumándose. Perfecto, bueno, muy bien. Nosotros nos despedimos. Gracias a la gente de Ideas, a la gente de Mónaco, gracias a el estilista Daniel Muñoz, que nos atiende a Fabián y a mí. ¿Usted a quién le tiene que Natalia Chatat. Natalia Chatat, a la Conce y bueno, salud. Gracias a todo el equipo, que la pasen genial el resto, lo que queda del fin de semana largo, porque mañana tenemos un día adicional. Muchísimas gracias por participar y hasta el domingo que viene.